Ellas han escrito cada renglón de un libro que nos ha traído hasta aquí. Mujeres rebeldes frente a una sociedad que negaba sus derechos y que decidieron romper los límites que les impedían su plena participación en el espacio público. Pero sobre todo, mujeres que aspiraban a construir una sociedad más justa, libre, democrática e igualitaria. El proceso de cambio democrático y de acceso a la mujer a la política general no hubiera podido entenderse sin la participación de las mujeres en la vida municipal, verdadera impulsora de las políticas de igualdad y de género. Con aquellas elecciones en blanco y negro del 3 de abril de 1979, se construían las nuevas corporaciones municipales democráticas. Días después, los plenos reunidos elegían en Andalucía a 10 alcaldesas y a 103 en toda España. Se votó en libertad la composición de los ayuntamientos de un país todavía convulso, inmerso en plena transición y donde las mujeres no detentaban el papel relevante en ningún ámbito, ni político, ni social, ni profesional. Las mujeres provenían de una posición legal y social de una total dependencia. La dictadura las había dejado sin derechos, tuteladas y sometidas a los hombres de su familia. Su proyección en la vida pública era nula y aquellas que destacaban en la política eran una anécdota. Tan solo 4 meses antes se había aprobado la Constitución. Estaba pendiente la derogación de una extensa legislación discriminatoria y en construcción una nueva cultura de igualdad, el reconocimiento a su emancipación, a su autonomía personal y el respeto al control de sus decisiones. Estaba todo por hacer. La gran transformación en estos últimos 40 años tiene mucho que ver con el papel que ocupa la mujer. También el aumento de la proporcionalidad en representación política. Y es que un elemento clave para valorar la madurez democrática es la representación igualitaria de más del 50% de la población, las mujeres. Cuando yo fui concejala del Ayuntamiento de Sevilla, entonces no decíamos concejala, decíamos concejal. Concejala lo hemos tenido que ir conquistando a lo largo de los años. Pero cuando yo fui concejala éramos 2 en el Ayuntamiento de Sevilla y una dejó de serlo, o sea que me quedé yo sola. Fui vicepresidenta de la Diputación de Sevilla y fui yo sola. Hoy ya ese panorama afortunadamente ha cambiado. Y sí, yo creo que es un buen sitio para que la mujer tenga representación. Bueno, yo creo que tiene que tener la representación la mujer en igualdad, 50-50 en todas partes, porque eso somos la mitad de la población. Pues hay que darle participación, hay que darle presencia, hay que ser conscientes de que la sociedad la componemos hombres y mujeres y que por tanto tenemos que dirigirla conjuntamente hombres y mujeres, que esto de la igualdad o del feminismo no es nada que vaya contra los hombres, sino que queremos ir con los hombres, que es muy distinto. Nosotros queremos ir con los hombres de la mano a tratar de hacer una sociedad compartida, igualitaria y justa. Que haya más mujeres alcaldesas, que haya una mayor ocupación. La educación es fundamental en este caso. Y yo creo que ahí el sistema educativo tiene todavía mucho que hacer, y la propia familia. No necesitamos ningún privilegio. Las mujeres solo necesitamos el poder compartir los espacios públicos al 50%, y para compartir los espacios públicos al 50% poder compartir también los ámbitos laborales y los espacios familiares también al 50%. Si todo eso se comparte al 50%, las mujeres no necesitamos nada más. Las mujeres no necesitamos de tener privilegios. Las mujeres lo único que necesitamos es que se nos respeten nuestro derecho a poder participar en todos los ámbitos. Y yo creo que no habrá una democracia plena en ningún ámbito mientras no nos veamos representados en las instituciones en la misma proporción que estamos en la calle. En 1983 el número de alcaldesas aumenta hasta 16, una cifra todavía muy baja y que se mantiene en los siguientes mandatos: 16 en las elecciones de 1987 y 14 alcaldesas en 1991. Es en las elecciones municipales de 1995 cuando se produce un punto de inflexión y se duplica la cifra de 14 a 30 alcaldesas. En 2007, 139 mujeres cogieron el bastón de mando. Entonces, la feminización de las alcaldías y de las concejalías andaluzas empieza a ser una realidad. En la actualidad, los consistorios andaluces son más paritarios que en la media nacional. La presencia de concejalas en Andalucía ha pasado de un 3% en 1979 a un 41% en 2011, con una diferencia de 10 puntos con la media nacional.
En 2015 el porcentaje pasó del 41 a casi un 43. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aprobada en 2007, establece la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. Una exigencia legal que reforma la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Andalucía dio un paso más con la incorporación en su ley electoral de las llamadas listas cremallera, sistema que el Tribunal Constitucional declaró plenamente constitucional al considerar que no supone una restricción en el ejercicio del derecho del sufragio pasivo y que se orienta a la consecución de la igualdad real y efectiva en el ámbito de la representación política. Aún así, y aunque la Ley de Igualdad consigue su impacto en el número de concejalías, no lo hace de la misma manera en el porcentaje de alcaldías. Y es que la ley no prioriza el género para encabezar las listas electorales, y esto hace que todavía exista una diferencia notable en el número total de alcaldesas. Según el Centro de Estudios Andaluces, el fenómeno de mayor presencia de alcaldesas es urbano. Desde 1995 hasta 2007, esto se ha producido en municipios de más de 100.000 habitantes. En la actualidad, la mayor presencia de alcaldesas está en poblaciones superiores a los 50.000 habitantes. No todo el mundo está liberado en un ayuntamiento. Y una persona, hombre o mujer, pero especialmente las mujeres que son concejalas en un ayuntamiento, tienen que compatibilizar su tarea profesional con su compromiso familiar, que a lo mejor tiene la suerte de ser compartido y en otros casos ni siquiera es compartido, con su tarea también en el ayuntamiento. Y no es fácil hacerlo. No es fácil. Por eso todavía sigue habiendo más dificultades para elaborar una lista en un ayuntamiento, cuanto más pequeño más dificultad hay, que para hacerlo en un parlamento autonómico o en el parlamento a nivel nacional. Un papel fundamental. El hecho de que las mujeres poco a poco nos hayamos estado más presentes en la vida de las instituciones, de los ayuntamientos, eso ha sido también gracias al esfuerzo que desde las instituciones locales se han hecho para empoderar, para dar valor, para dar visualidad a las mujeres. Motivar la visibilización es cubrir las necesidades que las mujeres tenemos. Una de las principales necesidades es la conciliación. Es difícil encontrarnos instrumentos para conciliar al 100% y sobre todo la coeducación que tenemos que tener, pero que eso es una materia transversal que tenemos que recibir a lo largo de toda nuestra educación, tanto en los colegios, en la familia, en la sociedad en general. Las mujeres tenemos no solamente las que tenemos una responsabilidad, hemos tenido una responsabilidad pública como concejalas o como alcaldesas, sino las mujeres en las asociaciones, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de mujeres, han sido para mí una parte muy fundamental de los avances desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial, dentro de las propias ciudades, dentro de los propios municipios, y yo creo que para eso no era necesario haber obligado a algunos partidos a las listas cremallera, no, simplemente con el convencimiento que yo siempre he pedido, no solamente he hablado en mi partido, sino en otros partidos, que la política local es la política donde la mujer puede hacer un papel que le permita trabajar por su ciudad, trabajar por la sociedad con un compromiso claro y además hacer fácil la conciliación de la vida familiar y la actividad política. Yo lo que valoro es que es cierto que está habiendo una mayor sensibilización, pero que se está manifestando más en lo simbólico, en el plano simbólico, que en lo material, es decir, las raíces de las desigualdades no son solamente en el plano representativo y simbólico. Es cierto que las mujeres no pueden participar de la vida pública y no tiene solamente que ver con el plano meramente cultural, sino que tiene una profundidad educativa, una profundidad material. Es decir, que nosotros no accedemos a los puestos de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres, ni a los mismos salarios, ni en la educación se nos trata en igualdad de condiciones, ni en la sociedad en general te mueves en igualdad de condiciones. Es verdad que
La mujer se ha ido incorporando de hace muy poquito tiempo prácticamente en mundos muy masculinos, no solamente en el sistema político que tenemos, sino también en hermandades, en el deporte, en muchos otros ámbitos que estaban muy masculinizados y que se veía mal realmente la figura de la mujer en él. Debe de valorarse de otra forma la figura de la mujer en otros ámbitos, porque realmente se habla de muchas oportunidades que después en la vida real realmente no existen, ¿no? En el sistema también político, en el sistema de partidos, las mujeres tenemos muchas más dificultades que los hombres, lógicamente. Entonces, por mucho que queramos tener listas paritarias, tenemos que buscar también la conciliación de la mujer en su vida personal, ¿no? En su trabajo. Realmente la política es algo que tú le tienes que dedicar muchísimo tiempo, que es verdad que le quitas parte del tiempo a tu familia, pero una mujer creo que no debe decidir estar en un puesto de dirección y renunciar a su familia, ¿no? Solamente hay 13 capitales de provincia en todo el conjunto del Estado que están lideradas por alcaldesas. De estas 7, de estas 13 mujeres, 7 es la primera vez que acceden a la alcaldía. En mi caso soy la primera mujer alcaldesa de San Fernando. Llegamos el 70% de las alcaldías está en manos del hombre, un porcentaje muy elevado, y por lo tanto todavía queda mucho que trabajar en esa representación en las decisiones de gobierno, pero no solamente en relación con las alcaldías, incluso a la hora de clasificar las propias concejalías por masculinizadas o no masculinizadas. Es difícil encontrar una concejala al frente de la concejalía de desarrollo urbano, de urbanismo o de hacienda, pero en cambio pues la vemos en otras que sí han estado históricamente relacionadas con la mujer. La mujer tiene una perspectiva clara de lo que quiere, lo ha venido demostrando a lo largo de la historia, y esa igualdad de mérito yo creo que ya está por encima de cualquier duda. Ya en las primeras corporaciones locales, en muchos ayuntamientos se empezó a incluir la dimensión de género en la actividad municipal, apostando por la creación de centros de asesoría y servicios a las mujeres, y en la dimensión de la igualdad de las nuevas políticas del estado de bienestar. Fui entrando en los barrios, con grupos de mujeres que eran analfabetas. En aquel momento había un nivel de analfabetismo terrible, y sobre todo en las mujeres. No sabían leer y escribir. Empezamos, yo por las primeras cosas que empecé fue por crear los centros de alfabetización de adultos, que realmente iban dirigidos sobre todo, aunque había hombres, a las mujeres, porque eran las que más lo necesitaban. Yo me siento muy orgullosa de lo que fuimos capaces de hacer en el área de las prestaciones de servicios sociales para los barrios. Mujeres que no sabían ni leer pudiesen hacer cursos para que no las engañara mucho, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de lo que hicimos. Desde entonces, estas políticas se han ampliado y extendido en todo el ámbito local. Los planes de igualdad, las políticas transversales y con perspectiva de género, el lenguaje inclusivo son parte de la acción local. La experiencia confirma que cuanto más cercano es el gobierno, más eficaces son las medidas que favorecen la igualdad de oportunidades, porque la igualdad de género es un paradigma del progreso. También en la lucha contra la violencia de género, mediante las políticas de sensibilización, de educación o de detección precoz y el seguimiento a través de los servicios locales y la respuesta de urgencia, son en este momento las acciones comprometidas de los gobiernos locales contra esta lacra social. Que es un papel que el Estado tiene que estar presente en todos los niveles, pero que donde se debe de ejercer con más recursos disponibles es en el ámbito local, porque es en el ámbito local donde se producen y donde el propio ayuntamiento, el área de sociales, más conoce, mejor puede conocer la situación de esas familias, cómo va evolucionando, cómo van los niños en los colegios de esas familias, qué influye cómo influye en su rendimiento escolar, en su comportamiento, tantas y tantas cosas que desde luego es en el ámbito local donde realmente, y el que no quiera darse cuenta de eso, pues es que se está equivocando. Hay mucho bla bla, y yo creo que hay que ir a lo práctico, a la formación, a la educación, y sobre todo a
que los maltratadores sepan que eso no es gratis y que hay unas instituciones que van a estar siempre encima protegiendo a la familia, protegiendo a la mujer y informándola y preparándola para ser independiente y sacar adelante su familia. Tenemos que reivindicar ese papel protagonista que somos también en la atención de políticas sociales y muy particularmente en las de igualdad. Los centros de información a la mujer, que con el paso del tiempo y con la lucha de muchas profesionales que han trabajado ahí a lo largo del tiempo, se han convertido en mucho más que un centro de asesoramiento, se convierten en acompañamiento, ahora incluso con las transformaciones del Pacto de Estado, en tener la capacidad de poder dictaminar que una mujer se encuentra en situación de violencia de género. En ese sentido, el papel tan protagonista que jugamos tenemos que consolidarlo e ir más allá. Es decir, reclamo con eso ya no solo lo que contempla el Pacto de Estado, que son competencias para la administración local, sino también dotación económica. Es la administración más cercana y en este caso a la mujer. La mujer tiene que estar implicada en todas las políticas que lleva a cabo un ayuntamiento, en este caso una política municipal, y tienen que buscar ejes de participación para que la mujer forme parte de todas esas políticas municipales, ¿no? Y esas áreas de trabajo. Hay acciones que desde el materia social pues es importante porque desgraciadamente el rostro de la pobreza sigue teniendo un rostro de mujer, con lo cual hay un amplio porcentaje de mujeres que acuden a los servicios sociales comunitarios a pedir derechos tan básicos como la alimentación o luchar contra la pobreza energética, y ahí tienen que estar recogidas la administración y el ayuntamiento como la primera cara que se encuentra en la mujer, y evidentemente también a la hora de dar respuesta a todas las políticas de igualdad. El ayuntamiento es el garante de esas políticas de igualdad y es el escaparate, pues algo tan simple como para cuando pones un título en un edificio municipal o incluso la propia información interna de una administración que tenga un lenguaje no sexista. En la evolución de las políticas municipales va a ser muy importante y está siendo muy importante el Pacto de Estado contra la violencia de género, que hace que los ayuntamientos recuperemos competencias municipales de cara a recursos presupuestarios en líneas muy concretas de trabajo. Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, igual víctimas de violencia de género, son nuestras vecinas, nuestros vecinos, con lo cual, igual como decía antes, la cara primera que acuden la mayor parte de las veces son los servicios sociales comunitarios, porque además tenemos que recordar que muchas veces hasta cuando se llega a la denuncia, o en ocasiones no se llega a denunciar, desgraciadamente, pues acuden a su centro social de su barrio o al centro de salud, que tenemos que ser los garantes también para prevenir y para estar con estado de alerta en aquellas mujeres que estén dibujando un perfil de víctimas de violencia de género. A lo largo de estos 40 años, desde aquel ya lejano 3 de abril de 1979, nada ha detenido a los responsables locales para atender las necesidades de su municipio. La responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas, de los concejales y concejalas, fue y sigue siendo suficiente para promover los servicios y políticas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas para atender a los más débiles. Nunca la falta de competencia ha sido obstáculo para sus actuaciones, y esto hace que junto a su condición de autoridad posean un fuerte liderazgo político y social, que es un verdadero modelo de responsabilidad pública para todos y para todas. Go, 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 go.